Un mundo construido sobre el poder y el dinero puede desmoronarse en un parpadeo. Para Ricardo Valderrama, ese parpadeo fue el destello cegador de unos faros antes del impacto. Ahora, atrapado en los escombros de su propia vida, la única persona que sostenía las piezas era la mujer que siempre consideró insignificante. Su supervivencia se había convertido en su más profunda humillación. Un rey arrogante, forzado a arrodillarse ante las manos gentiles de una enfermera a la que una vez despreció. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El nombre Ricardo Valderrama era sinónimo de poder. Resonaba en las salas de juntas con la misma fuerza con la que su Ferrari rugía en las avenidas principales de la ciudad, una declaración de intenciones, una advertencia. A sus 38 años, había heredado un conglomerado de construcción de su padre y lo había multiplicado por 10, devorando competidores con una frialdad que era legendaria. Era un tiburón en un mundo de peces pequeños, y disfrutaba cada segundo de ello. Su vida era una sinfonía perfectamente orquestada de trajes a medida, reuniones de alto nivel, y mujeres hermosas que aparecían y desaparecían de su lado como accesorios de temporada. Su prometida, Isabella Montenegro, era la pieza central de esa colección, bella, de buena familia y con una ambición que rivalizaba con la suya. Juntos, eran la pareja dorada de la élite social, una alianza de poder y apariencia. En el universo de Ricardo, las personas se dividían en dos categorías, las que eran útiles y las que eran invisibles. Y Sofía Castillo pertenecía, sin lugar a dudas, a la segunda. La había visto una vez, unos 6 meses antes del día que lo cambió todo. Fue durante una visita benéfica al Hospital General, una de esas obligaciones de relaciones públicas que su equipo organizaba para pulir su imagen. Él caminaba por los pasillos, flanqueado por su asistente y el director del hospital, sonriendo para las cámaras, fingiendo un interés que no sentía. Sofía era una de las enfermeras en el ala de pediatría. Él la recordaba vagamente, una mujer de uniforme blanco impecable, con el cabello castaño recogido en una coleta sencilla y unos ojos color miel que parecían demasiado grandes y serios para su rostro. Ella se había topado con él al salir de una habitación, casi chocando contra su pecho. Llevaba una bandeja con medicamentos y por poco la deja caer. Disculpe, señor Valderrama, había musitado ella, con las mejillas sonrojadas. Ricardo ni siquiera la había mirado directamente. Había hecho un gesto de desdén con la mano, como si espantara a un insecto molesto, y le había dicho a su asistente, dile al director que se aseguren de que el personal sepa mantenerse fuera del camino. No escuchó la disculpa de la enfermera, ni vio la chispa de indignación que brilló en sus ojos por una fracción de segundo antes de ser reemplazada por una profesionalidad impenetrable. Para él, ella era solo parte del decorado, un uniforme blanco más en un mar de insignificancia. Ese desprecio, esa indiferencia casual, era el lenguaje con el que Ricardo se comunicaba con el 99% del mundo. No era maldad calculada, era, simplemente, la forma en que veía las cosas. O valías millones, o no valías nada. La vida, sin embargo, tenía una forma irónica y brutal de enseñar lecciones de humildad. El día del accidente, Ricardo había cerrado el trato más grande de su carrera, una adquisición hostil que había estado planeando durante un año. Se sentía invencible, un dios moderno moviendo los hilos de la ciudad desde su torre de cristal. Para celebrarlo, había ignorado a su chofer y había decidido conducir él mismo su deportivo de edición limitada. La lluvia caía a cántaros, una cortina gris y densa sobre el asfalto. La velocidad era una adicción, el rugido del motor un eco de su propio ego. Tomó una curva demasiado rápido. Las llantas perdieron adherencia. El mundo se convirtió en una vorágine de metal retorcido, el sonido ensordecedor del impacto y luego, un silencio absoluto, una oscuridad total. Lo siguiente que conoció fue el dolor. Un dolor sordo, omnipresente, que parecía emanar de cada célula de su cuerpo. Y luego, fragmentos de conciencia.
Luces brillantes sobre él, voces lejanas y ahogadas, la sensación de estar atrapado, inmovilizado. Luchó por abrir los ojos, por moverse, por gritar, pero su cuerpo no respondía. Era una prisión de carne y hueso, y su mente, antes su arma más afilada, ahora era una prisionera que golpeaba frenéticamente contra los barrotes de una celda inmóvil. Pasaron días, o quizás semanas, en esa neblina de semi-inconsciencia. Cuando finalmente despertó por completo, la realidad lo golpeó con la fuerza de otro coche. Estaba en una habitación privada de hospital, blanca, estéril, con el pitido rítmico de un monitor cardíaco como única banda sonora. Un médico con cara de pocos amigos, el doctor Morales, le explicó la situación con una franqueza desoladora. Lesión medular incompleta a nivel cervical. Múltiples fracturas. Capacidad de movimiento severamente limitada en el brazo izquierdo, casi nula en el derecho y totalmente ausente de cintura para abajo. Su voz, cuando intentó hablar, era un graznido irreconocible, un susurro ronco y débil. Parálisis, la palabra flotaba en el aire, pesada, grotesca. Ricardo Valderrama, el hombre que movía el mundo con una llamada telefónica, no podía ni siquiera rascarse la nariz. La ira fue la primera emoción que sintió, una rabia volcánica que lo consumió. Rompería cosas si pudiera, gritaría hasta quedarse sin aliento, pero todo lo que pudo hacer fue yacer allí, con los ojos ardiendo de furia impotente mientras las lágrimas, las primeras en décadas, se deslizaban por sus sienes. Isabella lo visitó ese día. Entró en la habitación como una aparición de alta costura, vestida con un traje blanco impoluto que parecía burlarse de la esterilidad del hospital. Su rostro mostraba una perfecta máscara de preocupación, pero sus ojos, afilados e inteligentes, recorrían la habitación, los monitores, y finalmente, su cuerpo inmóvil. Ricardo, mi amor, dijo, su voz un susurro de seda. Se inclinó y besó su frente, un beso frío y breve. Te pondrás bien. Eres un luchador. Pero él vio la verdad en sus ojos, el cálculo, el pánico apenas disimulado. No estaba preocupada por él, el hombre. Estaba aterrorizada por lo que su condición significaba para ella, para su estatus, para el imperio que un día esperaba compartir. Durante los días siguientes, su habitación se convirtió en un desfile de socios comerciales y abogados. Su mano derecha, a duras penas, podía firmar documentos que su abogado le ponía delante. Se enteró de que Javier Montes, su rival más acérrimo, ya estaba haciendo movimientos, oliendo la sangre en el agua, tratando de convencer a los inversores de que Valderrama Corp estaba acabado sin su líder al timón. Cada noticia era una nueva tortura, una nueva confirmación de su impotencia. La frustración era un veneno que le corroía por dentro. Intentaba mover un dedo y no pasaba nada. Intentaba hablar y las palabras se ahogaban en su garganta. El personal del hospital lo trataba con una mezcla de lástima y profesionalismo distante. Lo movían, lo limpiaban, lo alimentaban como si fuera un objeto, un paquete de carne y huesos al que había que mantener en funcionamiento. Él los odiaba a todos. Pero el verdadero infierno comenzó la segunda semana, cuando el doctor Morales anunció que necesitaría cuidados intensivos a domicilio y una enfermera especializada a tiempo completo. Hemos contratado a la mejor. Tiene una excelente reputación en casos de rehabilitación neurológica, dijo el médico. Ricardo cerró los ojos, resignado a una nueva humillación. Esperaba a una mujer mayor, robusta y con cara de sargento. Lo que no esperaba, ni en 1.000.000 de años, era que la puerta se abriera y apareciera ella. La enfermera de la coleta y los ojos color miel. Sofía Castillo. El reconocimiento fue instantáneo, un relámpago en su mente confusa. Ella entró con una confianza tranquila, llevando un portapapeles. Su uniforme era el mismo, su cabello estaba recogido de la misma manera. Se detuvo junto a su cama, y por primera vez, lo miró directamente a los ojos. No había lástima en su mirada, ni miedo, ni siquiera un atisbo de reconocimiento del déspota que la había despreciado meses atrás. Solo una calma profesional que a Ricardo le resultó más insultante que cualquier otra cosa. Señor Valderrama, dijo ella, su voz suave pero firme. Soy Sofía Castillo, su nueva enfermera a domicilio.
Estaré a cargo de sus cuidados a partir de ahora. Él intentó gruñir una negativa, un fuera de aquí, pero solo logró emitir un sonido gutural. Ella no se inmutó. Consultó su portapapeles. Según el informe, su terapia física comenzará mañana por la mañana. Hoy me familiarizaré con su rutina, sus medicamentos y sus necesidades básicas. Lo primero será su baño. La palabra baño resonó en la cabeza de Ricardo como una sentencia de muerte a su dignidad. La idea de que esta mujer, esta completa desconocida a la que había tratado como a una mota de polvo, tuviera que verle en su estado más vulnerable, era una tortura insoportable. Luchó, trató de negar con la cabeza, de alejarla con la mirada, pero era inútil. Sofía procedió con una eficiencia metódica. Movió su cuerpo inerte con una fuerza sorprendente, quitando las sábanas, preparando el agua y los utensilios. Él se preparó para la humillación, para sentir el tacto frío y clínico de un extraño. Pero cuando su mano, cubierta por una esponja tibia y jabonosa, tocó su piel, algo se quebró dentro de él. Su toque no era frío ni clínico. Era firme, seguro, pero había una calidez subyacente, un respeto en la forma en que movía sus miembros que lo desarmó. Sé que esto es difícil, señor Valderrama, dijo ella en voz baja, sin mirarlo a la cara, concentrada en su tarea. Pero es necesario. Intente relajarse. Relajarse. La palabra era un absurdo. Cada fibra de su ser gritaba en protesta. Su orgullo, su ego, todo lo que una vez fue Ricardo Valderrama, se estaba desmoronando bajo el toque de una enfermera anónima. Y sin embargo, a pesar de la rabia, su cuerpo traidor registraba otras sensaciones. El aroma sutil y limpio de su perfume, algo floral y fresco. La forma en que un mechón de su cabello se escapó de la coleta y rozó su hombro cuando se inclinó sobre él. El calor de su aliento cerca de su oído cuando le susurró que girara un poco. Se odió a sí mismo por notarlo. Se odió a sí misma por ser la causa de ello. Y la odió a ella con una intensidad que no había sentido en toda su vida. Cuando terminó, lo vistió con ropa limpia y lo acomodó de nuevo en la cama. Él la miraba, sus ojos oscuros llenos de un resentimiento silencioso. Sofía finalmente levantó la vista y lo miró. Por un segundo, pensó que ella sonreiría con suficiencia, que disfrutaría de su poder sobre él. Pero no lo hizo. Su expresión era serena, impenetrable. Si necesita algo, solo tiene que pulsar este botón, dijo, colocando un pequeño dispositivo de llamada cerca de su mano izquierda, la única que tenía algo de movilidad. Volveré en 1 hora para su medicación. Y con eso, se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, dejándolo solo con su furia y una nueva y aterradora sensación, la absoluta y total dependencia de la mujer que más despreciaba en el mundo. El primer mes fue una guerra silenciosa. Ricardo usó las pocas armas que le quedaban, su mirada gélida, su silencio hosco y los monosílabos roncos que lograba articular. Cuando Sofía intentaba alimentarlo, él apretaba la mandíbula, obligándola a esperar pacientemente hasta que su propia hambre lo derrotaba. Cuando le leía los titulares de las noticias económicas, como le había pedido su abogado, él se burlaba de su pronunciación de los nombres de las empresas extranjeras con un sonido despectivo. Hacía todo lo posible por hacerle la vida imposible, por romper esa calma profesional y verla flaquear. Pero Sofía era un muro de serenidad. Soportaba sus desplantes con una paciencia infinita. Nunca levantaba la voz, nunca perdía la compostura. Simplemente hacía su trabajo con una diligencia que lo enfurecía aún más. Un día, la frustración de Ricardo alcanzó un punto de ebullición. Sofía le estaba dando una sopa, y la cuchara estaba demasiado caliente. Él escupió el líquido, manchando el uniforme de ella. Fue un acto deliberado, mezquino. Esperaba que ella gritara, que se enfadara. En cambio, Sofía dejó la cuchara, tomó una servilleta y se limpió el pecho con calma. Luego lo miró, y sus ojos miel ya no eran serenos. Tenían un fuego que él no había visto antes. Señor Valderrama, dijo, su voz todavía suave, pero con un filo de acero. Entiendo su frustración. Entiendo su rabia. Tiene todo el derecho a sentirse así.
Pero no tiene derecho a tratarme como si yo fuera la causa de su desgracia. Estoy aquí para ayudarle, no para ser su saco de boxeo. Si vuelve a hacer algo así, me aseguraré de que su próxima sopa esté completamente fría. Se quedó sin palabras. No por la amenaza, sino por la dignidad con la que la había pronunciado. Por primera vez, alguien no se dejaba intimidar por él. Alguien le había puesto un límite. Ese día, algo cambió. El odio no desapareció, pero se mezcló con un nuevo y desconcertante sentimiento, una pizca de respeto. Empezó a observarla más de cerca. Notó cómo organizaba sus medicamentos con una precisión meticulosa. Cómo le hablaba mientras lo movía para evitar las escaras, explicándole lo que hacía, no como si fuera un niño, sino como si su comprensión importara. Notó la leve sombra de cansancio bajo sus ojos al final de un turno de 12 horas, aunque su sonrisa nunca flaqueaba. La terapia física era su campo de batalla personal. Un fisioterapeuta corpulento llamado Miguel venía 3 veces por semana, pero era Sofía quien dirigía las sesiones diarias de ejercicios pasivos, moviendo sus miembros inertes, estirando músculos que habían olvidado su función. Vamos, señor Valderrama, intente concentrarse. Imagine que mueve el pie, decía ella, su voz alentadora. Él la odiaba por ello. Odiaba la falsa esperanza, la agotadora repetición. Pero más que nada, odiaba la proximidad física que implicaba. Su cuerpo presionado contra el suyo para darle estabilidad, sus manos firmes en sus piernas, en sus brazos. Era una intimidad forzada, clínica, pero que despertaba fantasmas en su cuerpo dormido. No puedo, logró decir un día, su voz rota por el esfuerzo y la desesperación, después de intentar en vano contraer un músculo del muslo. Se sentía patético, débil. No todavía, corrigió ella suavemente, sin dejar de masajearle la pierna. El camino es largo. Pero cada intento, cada milímetro de esfuerzo, es una victoria. Su optimismo era nauseabundo, pero había algo en la calidez de su mano que se filtró más allá de su coraza. Isabella, por otro lado, visitaba cada vez menos. Sus excusas eran siempre las mismas, una gala benéfica, una reunión del comité del club, un viaje de compras a Milán. Cuando venía, llenaba la habitación con el aroma de un perfume caro y una cháchara superficial. He hablado con el doctor Morales. Dice que tu progreso es lento, dijo una tarde, mientras se limaba las uñas, evitando su mirada. ¿Has pensado en el futuro, Ricardo? En la empresa. Javier Montes, logró decir él, la preocupación real en su voz. Isabella suspiró, un sonido de pura impaciencia. Sí, tus abogados me mantienen informada. Dicen que está tratando de organizar una junta de accionistas para declararte incapacitado. Pero no te preocupes, yo me estoy encargando. Hablo con los miembros del consejo todos los días. Les aseguro que estás al mando. Pero Ricardo veía la verdad. Ella no estaba protegiendo su legado. Estaba asegurando su propia posición. Si él caía, ella caía con él. Su lealtad era una transacción comercial. Un día, mientras Isabella estaba de visita, Sofía entró para darle su medicación. Isabella la miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Enfermera, ¿podría darnos un momento? Estamos discutiendo asuntos privados. Tengo que administrarle su analgésico, señora Montenegro. Es la hora, respondió Sofía, su tono cortés pero inamovible. Pues que espere. Ricardo y yo necesitamos hablar, insistió Isabella, poniéndose de pie, tratando de usar su estatura y su estatus para intimidar a Sofía. El dolor del señor Valderrama no puede esperar, replicó Sofía, acercándose a la cama. Con todo respeto, los asuntos privados pueden esperar 5 minutos. La tensión en la habitación era palpable. Ricardo observaba la escena, fascinado. Isabella, la reina de la alta sociedad, estaba siendo desafiada por una simple enfermera. Y estaba perdiendo. Isabella soltó una risa cortante. No sé quién te crees que eres, pero te recuerdo que trabajas para nosotros. Un chasquido de mis dedos y estarás en la calle. Sofía no parpadeó.
Preparó la jeringa con calma y le habló directamente a Ricardo. Señor Valderrama, voy a inyectarle en el brazo izquierdo. ¿Está listo? Ricardo la miró. Vio la fuerza tranquila en sus ojos, la decencia. Y luego miró a Isabella, y vio la fealdad de su arrogancia, un reflejo distorsionado de lo que él mismo había sido. Con un esfuerzo monumental, levantó ligeramente su mano izquierda, un gesto de consentimiento. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero fue una elección. Había elegido. Isabella lo vio y sus ojos se entrecerraron. Vio la alianza tácita, la conexión silenciosa. Bien, dijo con voz gélida. Veo que estás en buenas manos. Tomó su bolso de diseñador. Te llamaré mañana, cariño. Y se fue, dejando un rastro de perfume y resentimiento. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. El enfrentamiento se repetía en su mente. Por primera vez en meses, no se sentía completamente solo en su lucha. Sofía entró a medianoche para cambiar su posición. La habitación estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Ella se movía en silencio, sus movimientos eficientes y suaves. Él sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo. Olía a jabón y a algo más, algo sutilmente femenino y reconfortante. Sofía, logró decir él, su nombre un susurro ronco en la oscuridad. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Ella se detuvo. Sí, señor Valderrama. Quería decirle algo, agradecerle por enfrentarse a Isabella, pero las palabras no salían. El orgullo seguía siendo una mordaza. En lugar de eso, otra cosa salió, algo que lo sorprendió incluso a él. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué, me ayudas? Después de, cómo te traté. Sofía se quedó quieta por un largo momento. La luz de la luna perfilaba su silueta. Pensó que no iba a responder. Pero entonces, ella habló, su voz apenas audible. Porque es mi trabajo, señor. Y porque la persona que fue antes no es necesariamente la persona que es ahora. Todo el mundo merece una oportunidad de sanar. Se inclinó para ajustar su almohada, y su rostro quedó a centímetros del suyo. Él podía ver el brillo en sus ojos miel, sentir el calor que emanaba de ella. Un impulso primitivo, algo que pensaba que había muerto en él, lo recorrió. Un deseo de acortar esa distancia, de sentir sus labios, de absorber un poco de su calidez y su fuerza. El momento se alargó, cargado de una electricidad silenciosa. Sofía pareció sentirlo también. Su respiración se alteró ligeramente y sus ojos se abrieron un poco más, como si lo viera de verdad por primera vez, no como un paciente, sino como un hombre. Fue ella quien rompió el hechizo. Se enderezó bruscamente, con un profesionalismo casi forzado. Descanse, señor Valderrama. Mañana será un día largo. Tenemos terapia a primera hora. Se retiró rápidamente de la habitación, dejando a Ricardo en la oscuridad, con el corazón latiendo más rápido de lo que lo había hecho en meses. Se quedó mirando el techo, confundido. El odio hacia ella todavía estaba allí, un rescoldo ardiente. Pero ahora, mezclado con él, había algo más. Algo nuevo, peligroso y extrañamente parecido a la esperanza. Y eso lo asustaba más que la propia parálisis. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina se estableció como una marea inmutable en la vida de Ricardo. Por la mañana, Sofía lo despertaba, lo aseaba y lo vestía con una eficiencia que había dejado de ser humillante para convertirse en algo extrañamente reconfortante. Su toque ya no era una invasión, sino un hecho de la vida. A pesar de su resolución de odiarla, su cuerpo lo traicionaba constantemente. Memorizó el sonido de sus pasos en el pasillo, la forma en que tarareaba suavemente cuando pensaba que él dormía, el aroma de café que traía consigo por las mañanas. Notó pequeños detalles, una pequeña cicatriz en su ceja izquierda, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada en cambiarle una vía intravenosa. Un día, durante una de las agotadoras sesiones de terapia, Miguel, el fisioterapeuta, intentaba que Ricardo sostuviera un objeto ligero con la mano izquierda. Sus dedos se negaban a obedecer, temblando incontrolablemente.
La frustración lo cegó. Con un rugido de rabia, lanzó el objeto contra la pared. Y basta, gritó, su voz más clara de lo habitual, impulsada por la furia. Esto no sirve para nada. Déjenme en paz. Miguel retrocedió, sorprendido por la explosión. Pero Sofía se acercó. Se arrodilló a su lado, a la altura de su silla de ruedas. Míreme, Ricardo, dijo, usando su nombre de pila sin el formal señor. Su voz era suave, pero tenía un poder que lo obligó a obedecer. Sus ojos miel lo fijaron, sin miedo, sin lástima. Nadie dijo que sería fácil. El odio que siente es bueno. Úselo. Convierta esa rabia en combustible. Odia a esta silla. Odie su debilidad. Odia a Javier Montes tratando de robar su empresa. Pero no se odia a sí mismo. Luche. Quiero que luche. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier terapia. Ella veía dentro de él, veía la furia que lo consumía y, en lugar de asustarse, le estaba dando permiso para usarla. Era lo más honesto y real que nadie le había dicho desde el accidente. Con la mandíbula apretada, asintió lentamente. Extendió su mano temblorosa. El objeto, susurró. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y radiante que le iluminó todo el rostro. Por primera vez, Ricardo sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con la ira. Fue un punto de inflexión. Empezó a cooperar. Se esforzaba en cada ejercicio hasta que el sudor le perlaba la frente y sus músculos gritaban en protesta. Sofía estaba siempre a su lado, animándolo, empujándolo más allá de sus límites. ¿Sabes por qué haces esto, Ricardo?, le preguntó un día mientras se luchaba por levantar el brazo izquierdo unos centímetros. No, es, por tu empresa. Ni por tu dinero. Ni siquiera por Isabella. Él la miró, confundido. Entonces, ¿por qué? Lo haces para poder abrocharte el primer botón de tu propia camisa algún día, dijo ella en voz baja. Para poder llevarte una taza de café a los labios tú solo. Por esas pequeñas victorias. Esas son las que importan. La sencillez de su declaración lo desarmó. Él, que había vivido para las grandes conquistas, para las adquisiciones multimillonarias, estaba siendo reeducado para encontrar valor en las cosas más simples. Y la idea, en lugar de deprimirlo, le pareció extrañamente liberadora. Sus conversaciones comenzaron a cambiar. El sarcasmo y el silencio dieron paso a una curiosidad reticente. ¿De dónde eres, Sofía?, le preguntó una tarde, mientras ella cambiaba las sábanas. Ella pareció sorprendida por la pregunta personal. De un pueblo pequeño a unas horas de aquí. Vine a la ciudad para estudiar enfermería. ¿Y tu familia? Una sombra cruzó su rostro por un instante. Mis padres fallecieron hace unos años. Un accidente de coche. Ricardo sintió una punzada. Un accidente de coche. La misma brutalidad del destino los había tocado a ambos. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Está bien, respondió ella, aunque su voz era un poco más tensa. Me enseñó a ser fuerte. Ricardo quería saber más. Quería saber de dónde sacaba esa fuerza, esa paciencia inagotable. Ella era un enigma. Un día, su abogado, un hombre llamado Ernesto, vino con noticias preocupantes. Javier Montes ha convocado la junta. Es en 2 semanas. Está difundiendo el rumor de que estás mentalmente incapacitado, que no puedes tomar decisiones. Va a intentar que te destituyan legalmente. La sangre de Ricardo hirvió. Ese, bastardo. Necesitamos un plan, Ricardo. Un informe médico detallado sobre tu progreso podría ayudar, pero, para ser honestos, no es suficiente. Necesitan verte. Necesitan saber que el león todavía tiene garras. Ricardo miró sus manos inútiles, su cuerpo inerte. Se sintió como una farsa. ¿Qué león? Era un gatito asustado atrapado en una jaula. Esa noche, la desesperación lo invadió. Se negó a cenar, se negó a tomar su medicación. Se encerró en un silencio tan profundo que incluso Sofía parecía preocupada.
Alrededor de las 10, ella entró en su habitación. No encendió la luz. Se sentó en una silla cerca de su cama. Durante varios minutos, no dijo nada. El único sonido era el zumbido de los aparatos electrónicos. Puedes rendirte si quieres, dijo finalmente en la oscuridad. Su voz era tranquila. Puedes dejar que Javier Montes te lo quite todo. Puedes pasar el resto de tu vida en esta cama, sintiendo lástima por ti mismo. Es la opción más fácil. Ricardo giró la cabeza para mirarla. Apenas podía distinguir su silueta. ¿Qué otra opción hay? Luchar, respondió ella al instante. Luchar como nunca lo has hecho. Te quedan 2 semanas. Vamos a trabajar día y noche. Vamos a conseguir que muevas esa mano derecha, aunque sea 1 centímetro. Vamos a mejorar tu habla. Vas a asistir a esa junta, Ricardo. Y les vas a demostrar a todos de lo que estás hecho. Su fe en él era irracional y lógica. Pero era tan poderosa, tan inquebrantable, que encendió una pequeña llama en su interior. Y si, fallo, susurró él, la vulnerabilidad expuesta en esa pregunta. Sofía se levantó y se acercó a su cama. Puso su mano sobre la suya, sobre su mano izquierda. Su piel era cálida, suave. El contacto era eléctrico. Entonces fallarás intentándolo. Y eso ya es una victoria. Pero no vas a fallar. Porque no te dejaré. Se quedó allí, con la mano sobre la de él, y en ese simple gesto, Ricardo sintió una oleada de fuerza que no había experimentado desde el accidente. No estaba solo. Esa noche, por primera vez, él le hizo una petición. Quédate, un poco más. Sofía no respondió, pero tampoco se movió. Retiró una silla, la colocó junto a la cama, y se sentó de nuevo, su mano todavía cubriendo la suya. Y así se quedaron, en silencio, en la oscuridad, 2 almas rotas encontrando un extraño consuelo en la presencia del otro. El rey y la enfermera. El prisionero y su guardiana. Y en algún punto de esa noche, los roles comenzaron a difuminarse, hasta que ya no estuvo claro quién estaba salvando a quién. La conexión que había nacido entre ellos ya no era frágil. Se estaba convirtiendo en un ancla, la única cosa real en un mundo que se había vuelto del revés. Pero mientras ellos construían su pequeña isla de confianza, las tormentas del mundo exterior se estaban acumulando, amenazando con arrasarlo todo. La junta estaba a solo 13 días de distancia. 13 días para lograr un milagro. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un microcosmos, una vida entera comprimida en un brutal régimen de dolor, sudor y una extraña y creciente ternura. La habitación de Ricardo ya no era una celda de hospital, sino un campo de entrenamiento, un santuario y un campo de batalla, todo al mismo tiempo. El plan de Sofía era implacable. Cada día comenzaba antes del amanecer, con ejercicios de respiración para fortalecer sus pulmones y su voz. Luego venían las horas de tortura física. Miguel, el fisioterapeuta, se sorprendió del nuevo fuego que encontró en los ojos de Ricardo. Juntos, él y Sofía, lo empujaban hasta el límite del agotamiento. Pero era en las horas intermedias, en los momentos de descanso y cuidado, donde la verdadera transformación estaba ocurriendo. Sofía le leía los informes de la empresa, y él, con su habla cada vez más clara, le explicaba las complejidades de las finanzas y las estrategias corporativas. Ella lo escuchaba con una atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que no solo oía, sino que entendía. Esta cláusula, decía él con dificultad, señalando un párrafo con su mano izquierda. ... es un veneno. Montes la usará para argumentar negligencia. Sofía se inclinaba sobre el papel, su cabello rozando su hombro. Pero aquí dice que requiere la aprobación unánime de la Junta. Isabella todavía te apoya, ¿verdad? Su voto te protege. Ricardo soltó una risa amarga y ronca. ¿Isabella? Ella apoya el apellido Valderrama, no al hombre. Si cree que me estoy hundiendo, será la primera en saltar del barco. El cinismo en su voz era palpable, pero Sofía no lo juzgó.
Entonces tenemos que asegurarnos de que el barco no se hunda, respondió ella simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. La intimidad física entre ellos crecía de forma inevitable. Ella tenía que manipular cada músculo de su cuerpo, y Ricardo, que una vez se habría encogido ante el toque de un subordinado, comenzó a anhelarlo. Durante un ejercicio particularmente doloroso para estirar los tendones de su mano derecha, un espasmo de dolor le recorrió el brazo. Un gruñido se le escapó de los labios y apretó los dientes. Respira, Ricardo. Concéntrate en mi voz, le dijo Sofía con calma, sus pulgares presionando firmemente en los puntos de tensión de su antebrazo. Él abrió los ojos y la miró. Ella estaba sudando ligeramente, su rostro a escasos centímetros del suyo, concentrada en su tarea. Vio la pasión en su trabajo, la dedicación. ¿Alguna vez te cansas?, le susurró él. De ser la santa patrona de las causas perdidas. Sofía detuvo sus movimientos por un segundo y levantó la vista. Una pequeña sonrisa jugó en sus labios. Usted no es una causa perdida, señor Valderrama. Es, con diferencia, mi paciente más terco y malhumorado. Eso, créame, requiere mucha energía. Él se encontró sonriendo, una sonrisa torcida y genuina. Deberías ver cómo me pongo cuando no me salgo con la mía. Oh, lo he visto, replicó ella, volviendo al masaje. Usted escupiendo sopa fue una imagen bastante clara. Ricardo sintió que sus mejillas se calentaban. La recordaba avergonzándolo, un recordatorio de la escoria que había sido. Pero la forma en que ella lo decía ahora, con un toque de humor, lo desarmaba. Tienes una forma muy molesta de tener siempre la razón, Sofía. Es uno de mis muchos talentos, dijo ella con picardía. Y pensar que antes te pasaba el día entero encima y ni me notabas. Ahora pagas una fortuna por tener mis manos sobre ti todo el día. Qué irónica es la vida. El comentario lo golpeó de lleno. Era atrevido, coqueto y absolutamente cierto. El calor en sus mejillas se intensificó. Supongo que un hombre no sabe lo que quiere hasta que está atado a una cama y no tiene otra opción, replicó él, su voz un murmullo grave. La atmósfera cambió de repente. Sus bromas habían cruzado una línea invisible hacia algo más personal, más peligroso. Las manos de Sofía en su brazo se sintieron de repente menos clínicas y mucho más como la caricia de una mujer. Ella tragó saliva, pero no se apartó. Quizás es entonces cuando un hombre aprende a ver lo que siempre estuvo ahí, respondió ella en voz baja, sus ojos fijos en los suyos. El monitor cardíaco junto a la cama aceleró su ritmo constante. Era el de él. Se quedaron así, atrapados en una burbuja de tensión, hasta que el sonido de la puerta abriéndose los hizo saltar. Era Isabella. Entró con la fuerza de un huracán de seda y Chanel, su rostro una máscara de disgusto al ver la escena. Sofía y Ricardo se separaron bruscamente, como adolescentes sorprendidos en un acto prohibido. Vaya, interrumpo algo, dijo Isabella, su voz goteando sarcasmo. Se acercó a la cama y miró a Sofía con veneno en los ojos. Enfermera, creo que su tiempo de fisioterapia ha terminado. Necesito hablar con mi prometido. Sofía se puso de pie, recuperando su compostura profesional al instante. Por supuesto, señora Montenegro. Volveré más tarde para la medicación del señor Valderrama. Hizo una reverencia casi imperceptible y salió de la habitación, pero no sin antes lanzar una última mirada a Ricardo, una mirada que él no pudo descifrar. ¿Qué demonios era eso, Ricardo?, siseó Isabella en cuanto la puerta se cerró. ¿Una sesión de terapia o un preámbulo? No me gusta la forma en que esa mujer te mira. Es demasiado familiar. Ricardo la miró con frialdad. Ella está haciendo su trabajo. Algo que tú no entenderías. La puya dio en el blanco. El rostro de Isabella se contrajo. Estoy manejando tu imperio mientras tú juegas al paciente inválido. Hablo con banqueros, con inversores, limpio el desastre que Javier Montes está creando. No te atrevas a decir que no hago mi trabajo. Tú proteges tus intereses. No los míos, articuló él lentamente, cada palabra un esfuerzo. Son
la misma cosa. Oh, lo eran, replicó ella. Luego, su tono cambió, volviéndose falsamente dulce. Se sentó en el borde de la cama e intentó tomar su mano, pero él la apartó. Mira, cariño, estoy preocupada. Esta enfermera tiene demasiada influencia sobre ti. He investigado un poco. No tiene familia, ni conexiones. Es una nadie. Quizás deberíamos buscar a alguien con mejores credenciales, alguien de una agencia más exclusiva. La propuesta lo dejó helado. Deshacerse de Sofía. La idea era impensable. Era su ancla, su motivadora, la única persona que lo trataba como a un hombre en lugar de como a un problema. No, dijo, su voz sorprendentemente firme. Ella se queda. Isabella se quedó boquiabierta. No estaba acostumbrada a que la contradijeran, especialmente no por parte de Ricardo en su estado actual. Ricardo, sé razonable. Dije que no, ladró él, con una fuerza que no había tenido en meses. Sofía, se queda. Fin de la discusión. Isabella lo miró, y por primera vez, Ricardo vio miedo genuino en sus ojos. No era miedo por él, sino miedo a perder el control. Se dio cuenta de que no era a Sofía a quien temía, sino a la fuerza que Sofía le estaba dando. Se levantó bruscamente. Bien. Haz lo que quieras. Pero no vengas a llorar cuando esa mosquita muerta intente desplumarte. Algunos hombres tienen debilidad por el uniforme. Y con eso, salió furiosa de la habitación. Ricardo se quedó sin aliento, agotado por la confrontación, pero también sintiendo una extraña sensación de victoria. Había defendido a Sofía. Había tomado una decisión, una de las primeras decisiones verdaderamente suyas desde el accidente. Unos días después, a solo una semana de la junta, ocurrió el milagro. Estaban trabajando en los músculos de su mano derecha. Horas de intentar conectar su cerebro con sus dedos, una tarea titánica y frustrante. Ricardo estaba a punto de rendirse, la desesperación nublando su visión. Vamos, Ricardo. Una vez más, insistió Sofía, su voz suave pero firme. Colocó un bolígrafo sobre su palma abierta. Solo concéntrate en cerrarla. Imagina que firmas tu nombre en el contrato más grande de tu vida. Él cerró los ojos, el sudor corriendo por sus sienes. Se concentró, visualizó los nervios reconectándose, la señal viajando desde su cerebro hasta su mano. Puso toda su rabia, toda su frustración, toda su voluntad en ese único pensamiento. Y entonces, lo sintió. Un temblor. Un movimiento casi imperceptible. Su dedo índice se crispó. Luego el pulgar. Lentamente, agónicamente, sus dedos comenzaron a cerrarse alrededor del bolígrafo. La presión era débil, temblorosa, pero estaba allí. Estaba sosteniendo el bolígrafo. Abrió los ojos y miró su mano como si fuera algo ajeno, un milagro de la ciencia. Luego levantó la vista hacia Sofía. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de lágrimas que no derramaba. Una sonrisa inmensa y pura se extendió por su rostro. Lo hiciste, susurró ella, su voz ahogada por la emoción. Ricardo, lo hiciste. Una oleada de euforia pura, más intensa que cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado, lo recorrió. Sin pensar, impulsado por una emoción abrumadora, usó toda la fuerza de su brazo izquierdo para agarrarla del uniforme y tirar de ella hacia él. Sus rostros quedaron a milímetros de distancia. Su aliento olía a menta. Sus labios estaban entreabiertos por la sorpresa. Tú, susurró él, su voz ronca de emoción. Lo hiciste. Y entonces la besó. No fue un beso suave ni tierno. Fue un beso desesperado, hambriento, un torrente de gratitud, frustración y un deseo que había estado reprimiendo durante semanas. Por un instante, Sofía se quedó rígida, sorprendida por el repentino asalto. Pero luego, como una presa que se rompe, se derritió contra él. Sus labios se abrieron bajo los de él, respondiendo con un ardor que lo dejó sin aliento. Su mano, que antes descansaba profesionalmente en su hombro, se deslizó hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. El mundo se desvaneció.
Solo existían ellos, el sabor del otro, el sonido de sus corazones latiendo al unísono. Era torpe, apasionado y absolutamente perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Se miraron a los ojos, el espacio entre ellos crepitando con la energía de lo que acababa de suceder. La sorpresa, el deseo y el miedo se arremolinaban en la mirada de Sofía. Ricardo, comenzó ella, pero su voz falló. ¿Te arrepientes?, preguntó él, su corazón martilleando contra sus costillas, temiendo su respuesta. Ella sacudió la cabeza lentamente. Una sola lágrima rodó por su mejilla, la que había estado conteniendo. No, susurró. Pero esto está mal. Soy tu enfermera. Tú eres mi paciente. Esto no puede suceder. La lógica de sus palabras era innegable, pero chocaba violentamente con la verdad de lo que ambos sentían. Sofía, dijo él, y por primera vez en su vida, sintió que suplicaba. No. No te alejes. No ahora. Eres la única cosa real en mi vida. Su confesión, tan cruda y vulnerable, la golpeó visiblemente. Vio el conflicto en su rostro, la lucha entre su deber y su corazón. Antes de que pudiera responder, su teléfono móvil, que había dejado sobre la mesita de noche, sonó, rompiendo el hechizo. Ella se apartó, alisándose el uniforme, su rostro sonrojado. Miró la pantalla. Es el doctor Morales. Respondió la llamada, dándole la espalda, y Ricardo observó cómo su postura cambiaba, volviéndose la profesional eficiente una vez más. Habló en voz baja por unos momentos y luego colgó. Cuando se volvió hacia él, la máscara estaba de nuevo en su lugar, aunque sus ojos todavía brillaban con una emoción no resuelta. Tengo que ir al hospital. Hay una consulta sobre un cambio en tu medicación. Volveré en un par de horas. No le dio la oportunidad de protestar. Recogió su bolso y salió de la habitación, dejando a Ricardo solo con el sabor de ella en sus labios y una mezcla de triunfo y terror. Había cruzado una línea, y ahora no había vuelta atrás. La amenaza externa se materializó al día siguiente, no en la forma de Isabella, sino en la de Javier Montes. Llegó sin anunciarse, con Ernesto, el abogado de Ricardo, pisándole los talones, disculpándose profusamente. Ricardo, lo siento mucho, se presentó en la entrada y dijo que tenía una reunión, balbuceó Ernesto. Javier Montes entró en la habitación. Era un hombre de la edad de Ricardo, pero con un aire de depredador sonriente. Vestía un traje impecable y su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Ricardo, amigo mío, dijo con falsa camaradería. He oído lo de tu percance. Quería venir a darte mis mejores deseos en persona. La presencia de Javier en su espacio personal, en su santuario de recuperación, era una violación. Ricardo sintió que la rabia le daba fuerzas. Sofía, que estaba a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto que no pasó desapercibido para Montes. Montes, dijo Ricardo, su voz sorprendentemente clara y fría. No sabía que te arrastrabas por los hospitales. La sonrisa de Javier flaqueó por un instante. Solo me preocupo por el futuro de la compañía. Hay muchos rumores, ya sabes. Que no estás en condiciones. Pero veo que estás en excelentes manos, dijo, mirando deliberadamente la mano de Sofía sobre el hombro de Ricardo. El insulto velado era obvio. Estaba insinuando que Ricardo estaba siendo manipulado por su enfermera. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía dio un paso adelante. El señor Valderrama está en plena recuperación de sus facultades, señor Montes, dijo ella con una voz tranquila y firme que llenó la habitación. Y sus médicos han recomendado un mínimo de estrés. Así que, si ha terminado de dar sus mejores deseos, le agradecería que se fuera. Javier la miró como si fuera un insecto. ¿Y tú eres? Soy su enfermera. Y en este momento, también soy la persona que decide quién lo ve y quién no, y he decidido que su visita ha terminado. Javier se rió, una risa desagradable. Valiente. Veo por qué a Ricardo le gustas. Tiene debilidad por las mujeres con carácter, cuando están a su servicio. Se giró hacia Ricardo.
Nos vemos en la junta, Valderrama. O lo que quede de ti. Disfruta de tu convalecencia. Y se fue. El aire en la habitación parecía envenenado. Ricardo temblaba de ira. Quiero matarlo, gruñó. Paciencia, dijo Ernesto. Le daremos donde más le duele. En su cuenta bancaria. Esa reacción que acabas de tener, esa claridad al hablar. Javier no se lo esperaba. Está nervioso. Y tú, Sofía, dijo, volviéndose hacia ella con una nueva admiración, eres impresionante. Gracias. Sofía simplemente asintió, aunque Ricardo vio que le temblaban ligeramente las manos. Se había enfrentado a Javier Montes por él. Se había puesto en la línea de fuego por él. El beso del día anterior ya no se sentía como un impulso, sino como una consecuencia inevitable de la profunda conexión que se había forjado entre ellos. Los días previos a la junta se volvieron aún más intensos. Ricardo y Sofía funcionaban como una unidad, su relación profesional y personal se entrelazaba hasta que era imposible separarlas. Después de la visita de Javier, nunca hablaron directamente del beso. Era un tema demasiado grande, demasiado complicado para abordarlo con la guerra que se avecinaba. Pero estaba allí, en cada mirada prolongada, en cada toque que duraba un segundo más de lo necesario. Te pones tensa cuando estás nerviosa, le dijo él una noche, mientras ella le leía un documento legal, su voz un poco temblorosa. Te sale una pequeña arruga entre las cejas. Ella se detuvo y se tocó la frente, sorprendida. No es cierto. Es adorable, dijo él en voz baja. Ella levantó la vista del papel, con las mejillas sonrojadas. Deberías concentrarte en el informe, no en mis arrugas. Me concentro en lo que me da fuerzas, replicó él, su mirada intensa. El diálogo entre ellos se había vuelto un campo minado de dobles sentidos y emociones reprimidas. Una noche antes de la junta, Ernesto vino para un último repaso de la estrategia. Ricardo ahora podía hablar en frases casi completas, aunque lentamente y con esfuerzo. Podía firmar su nombre de forma legible y tenía un control decente sobre su brazo y mano izquierdos. Era un progreso monumental, pero ¿sería suficiente? Después de que Ernesto se fue, un pesado silencio cayó sobre la habitación. Sofía estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Ricardo la observó. Llevaba el uniforme, como siempre, pero bajo la dura luz de la lámpara, vio el agotamiento en su postura. Sofía, dijo. Ella se giró. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Ella dudó, y luego asintió. Sí. Tengo miedo por ti. No tengas miedo, por mí. Tenlo, por Javier Montes. Sofía caminó hacia él y se arrodilló, como había hecho tantas veces. Pero esta vez no era terapia. Tomó su mano derecha, la que había cobrado vida gracias a ella, entre las suyas. Pase lo que pase mañana, Ricardo, ya has ganado. Te has encontrado a ti mismo de nuevo. No me encontré, solo, dijo él, apretando su mano con la suya. Tú me encontraste. Se miraron, y todas las palabras no dichas, todos los sentimientos reprimidos, colgaron en el aire entre ellos. Él sabía que, independientemente del resultado de la junta, su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de salvar su empresa. Se trataba de ser digno del tipo de fe inquebrantable que una humilde enfermera le había mostrado. Mañana, dijo él, su voz un juramento. Mañana, lucho por nosotros. Sofía no respondió con palabras. Se inclinó y depositó un suave beso en la mano de él, un beso que sellaba su alianza, un beso que era una promesa. La guerra por su imperio comenzaría en unas pocas horas, pero en la tranquila quietud de esa habitación, Ricardo supo que ya había encontrado su bien más preciado. No estaba en un rascacielos del centro, ni en una cuenta bancaria suiza. Estaba allí mismo, arrodillada frente a él, con sus ojos color miel llenos de una fuerza que había resucitado la suya. Ahora solo tenía que demostrárselo al mundo. La mañana de la junta, el aire en la suite de Ricardo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El sol de la mañana se colaba por las enormes ventanas, pero no traía calor,
Solo una luz fría y clínica que resaltaba las motas de polvo que bailaban en el aire. Cada una un segundo que se escapaba hacia la hora de la ejecución. Ricardo estaba sentado en su silla de ruedas, vestido con un traje a medida de color carbón que sus ayudantes y Sofía habían logrado ponerle con considerable esfuerzo. La tela, que antes se sentía como una segunda piel, ahora le parecía un disfraz, una armadura prestada para un soldado roto. Sofía se arrodilló frente a él, no como enfermera, sino como escudera, ajustando el nudo de su corbata de seda plateada. Sus dedos eran ágiles y seguros, un marcado contraste con el temblor que Ricardo sentía en el fondo de su estómago. Él la observaba en silencio, la concentración en su rostro, la forma en que sus pestañas oscuras rozaban sus pómulos. Era el ancla en su tormenta. «Estás pálido», dijo ella en voz baja, sin levantar la vista de la corbata. «¿Has dormido algo?» «Soñé que me caía», respondió él, su voz un susurro ronco. Desde lo alto del edificio Valderrama. Sofía terminó con el nudo y colocó sus manos sobre las de él, que descansaban inertes sobre su regazo. Le dio un suave apretón. «Hoy no te caes, Ricardo. Hoy vas a volar». Sus palabras, tan llenas de una confianza que él no sentía, le dieron una sacudida de fuerza. La miró a los ojos, a esos pozos de color miel que contenían un universo de fe en él. «Solo si tú eres, mi viento». El momento se cargó de una intimidad tan profunda que eclipsó el miedo. Quería besarla, aferrarse a ella y no soltarla jamás. Pero el sonido de Ernesto entrando en la habitación rompió el hechizo. «Es la hora», dijo el abogado, su rostro sombrío. El viaje hasta el edificio Valderrama fue el más largo de su vida. Por primera vez desde el accidente, salía al mundo exterior. Los guardaespaldas formaron un cordón protector desde la ambulancia privada hasta la entrada del imponente rascacielos de cristal y acero que llevaba su nombre, pero no pudieron protegerlo de las miradas. Vio los flashes de los paparazzi que algún soplón había alertado, los rostros curiosos de sus propios empleados que se asomaban desde el vestíbulo. Vio lástima, vio morbo. Cada mirada era una aguja clavándose en su orgullo. Sofía empujaba su silla, su presencia firme a su espalda era un escudo invisible. Sintió su mano apretarle brevemente el hombro antes de entrar en el ascensor privado, un gesto que decía, «Estoy aquí». La sala de juntas estaba en el último piso, un panteón de poder con vistas panorámicas a toda la ciudad. Alrededor de la larga mesa de caoba ya estaban sentados los miembros del consejo, rostros de piedra que había conocido durante años. Javier Montes estaba en la cabecera, ocupando el que había sido su asiento, con una sonrisa de tiburón. Isabella estaba a su lado, resplandeciente con un vestido rojo sangre, el color de la traición. La sala quedó en un silencio sepulcral cuando entraron. Todos los ojos se posaron en Ricardo, en la silla, en la enfermera. Era exactamente el cuadro de debilidad que Javier quería pintar. «Ricardo», dijo Javier, levantándose con falsa solemnidad. «Nos alegra que hayas podido acompañarnos. Aunque, como verás, tu presencia no era estrictamente necesaria». Ricardo dirigió la silla hasta el extremo opuesto de la mesa. Sofía se situó detrás de él, una estatua silenciosa y vigilante. «Mi compañía. Montes». «Mi silla», dijo Ricardo, su voz baja pero resonando en el silencio. «Nunca lo olvides». La batalla comenzó. Javier fue el primero en atacar. Proyectó en la pantalla gigante informes médicos llenos de términos desalentadores, atrofia muscular severa, capacidad cognitiva potencialmente comprometida, dependencia total. Habló con una elocuencia venenosa, pintando a Ricardo como un rey destronado, un león sin dientes aferrado a un pasado glorioso. «Entendemos su apego emocional a la empresa que construyó su padre», dijo Javier, su tono goteando una falsa compasión. «Pero esta empresa vale miles de millones. Requiere un liderazgo fuerte, activo, presente. No podemos arriesgar el futuro de nuestros accionistas y empleados por sentimentalismos. El señor Valderrama necesita descansar, recuperarse, lejos de las presiones de este mundo». Luego, el ataque se volvió personal. Apareció en la pantalla una foto granulada, tomada por un detective privado,
que mostraba a Sofía inclinada sobre Ricardo en la terraza de su ático, ajustándole una manta. Parecía íntimo, comprometedor. Y luego está esto, continuó Javier. La influencia indebida de su cuidadora. Una enfermera sin credenciales notables que lo ha aislado de su familia, de su prometida, llenando su cabeza de, quién sabe qué. Señores del Consejo, Ricardo no está en condiciones de decidir. Se ha convertido en una marioneta. Pido un voto de no confianza para destituir a Ricardo Valderrama de su cargo como director ejecutivo por incapacidad manifiesta. El veneno de sus palabras llenó la sala. Algunos miembros del Consejo asintieron gravemente. Otros evitaban la mirada de Ricardo. La marea estaba cambiando en su contra. Entonces, le tocó el turno a Isabella. Se levantó, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Esto es lo más difícil que he hecho nunca, dijo con voz temblorosa. Amo a Ricardo. Pero no es el hombre que conocí. Está amargado, errático, su juicio está nublado. La otra noche me gritó, me echó de su lado por defender a esta mujer. Señaló a Sofía con un dedo acusador. Apoyo la moción del señor Montes. Por el bien de Ricardo, y por el bien de la empresa. La traición, aunque esperada, fue como un puñetazo en el estómago. Ricardo la miró, no con ira, sino con una fría y lúcida decepción. Luego, con una calma que sorprendió a todos, hizo una seña a Ernesto. Era su turno. Señoras y señores, comenzó Ricardo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Luchó contra su propia respiración, contra la debilidad de sus cuerdas vocales, y convirtió su esfuerzo en una demostración de pura voluntad. Javier Montes tiene razón. He perdido el uso de mis piernas. Mi mano derecha apenas obedece. Pero parece que han confundido la parálisis de mi cuerpo con la de mi mente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Mientras estaba en mi supuesta incapacidad, he tenido mucho tiempo para leer. Para pensar. Y he descubierto algunas discrepancias interesantes en nuestras finanzas recientes. Especialmente en el proyecto de expansión en Asia. Ernesto, si eres tan amable. Ernesto, con una sonrisa apenas contenida, repartió un dossier a cada miembro del consejo. Encontrarán en la página 3 una serie de transferencias a una empresa fantasma en las Islas Caimán. Una empresa propiedad de, Ricardo miró directamente a Javier, un tal señor, J.M. El color desapareció del rostro de Javier. Y eso es ridículo. Una fabricación. Oh, es muy real, continuó Ricardo. Y se pone mejor. El proyecto fue saboteado deliberadamente desde dentro para hacer bajar el valor de nuestras acciones, justo a tiempo para que un inversor misterioso te comprara una participación mayoritaria a bajo precio. ¿Y quién firmó las autorizaciones clave para esas transferencias mientras yo estaba indispuesto? Alguien con poder de firma temporal. Alguien que estaba en una posición de confianza. Ricardo giró lentamente la cabeza y fijó sus ojos en Isabella. ¿No es así, cariño? El rostro de Isabella pasó del blanco al rojo en un instante. El pánico se apoderó de sus ojos. Habían sido descubiertos. Es un mentiroso. Está delirando. La enfermera le ha envenenado la mente, gritó, su compostura destrozada. Ricardo ignoró sus gritos. Hizo una señal a Ernesto, quien colocó un documento y un bolígrafo frente a él sobre la mesa. Era la orden para congelar las cuentas de Javier e iniciar una auditoría forense completa. Era el momento de la verdad. Dicen que no puedo dirigir. Que no puedo decidir. Pero todavía puedo firmar, dijo Ricardo. Lentamente, dolorosamente, levantó su mano derecha. El temblor era visible para todos. Bajó la mano hacia el papel. Sus dedos, rígidos y torpes, lucharon por agarrar el bolígrafo. Hubo un momento de silencio agónico en el que pareció que iba a fallar. Podía sentir la sonrisa de Javier al otro lado de la mesa. Cerró los ojos. Recordó las palabras de Sofía. Odia esta silla. Odia tu debilidad. Luche. Pensó en el beso, en el calor de su fe.
Abrió los ojos y, con un gruñido que salió de lo más profundo de su ser, sus dedos se cerraron sobre el bolígrafo. Garabateó su nombre en el papel. La firma era temblorosa, casi ilegible, pero era suya. Indiscutiblemente suya. Ricardo Valderrama. Dejó caer el bolígrafo, que rodó sobre la mesa con un ruido atronador. Se reclinó en su silla, sin aliento pero triunfante, y miró directamente al consejo. La moción ahora, dijo jadeando, es si ustedes van a permanecer leales a su compañía o a un par de ladrones. El voto es suyo. El caos estalló. Los miembros del consejo hablaban todos a la vez, examinando los dossiers. Javier e Isabella intentaban farfullar negativas, pero sus rostros pálidos eran una confesión. En menos de 10 minutos, la votación fue unánime. Se retiró la moción contra Ricardo. Se lanzó una moción para destituir a Javier Montes y a sus aliados del Consejo, que fue aprobada de inmediato. La seguridad fue llamada para escoltar a Javier y a una balbuceante Isabella fuera de la sala. Antes de irse, Isabella se detuvo junto a Ricardo. Te arrepentirás de esto, Ricardo, siseó con un veneno puro. Tú y tu zorra de hospital. Lo juro. Ricardo ni siquiera se dignó a mirarla. Su victoria era total. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. La adrenalina que lo había mantenido en pie se disipó, dejándolo vacío, agotado hasta la médula. No hablaron. No había necesidad. El silencio entre él y Sofía estaba lleno de todo lo que había pasado. Cuando llegaron al ático, la noche ya había caído. Sofía lo llevó a la sala de estar, frente a los enormes ventanales que mostraban la ciudad iluminada, su reino, que casi había perdido. Ella encendió una lámpara de luz cálida, creando un círculo íntimo de calma en la vasta habitación. Se arrodilló frente a él y, por primera vez, vio las lágrimas brillando en sus ojos. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, su voz rota por la emoción. Esa simple frase, esa emoción pura en su rostro, derribó los últimos muros que quedaban en el corazón de Ricardo. Había ganado, sí. Había recuperado su empresa, había aplastado a sus enemigos. Pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era la mujer que tenía delante. Yo no hice nada, Sofía, dijo él, su voz apenas un murmullo. Tú lo hiciste. Desde el primer día. Tú me reconstruiste. Ella negó con la cabeza, una lágrima escapándose por su mejilla. Él levantó su mano izquierda y torpemente le secó la lágrima con el pulgar. Su piel era increíblemente suave. Toda mi vida, continuó él, su voz llena de una revelación que lo sacudía. He estado rodeado de gente que quería algo de mí. Mi dinero, mi poder, mi nombre. Tú eres la primera persona, la única, que solo quería que yo, fuera yo otra vez. Sofía apoyó la cabeza en la mano de él, cerrando los ojos, saboreando el contacto. Vi al hombre que se escondía detrás del monstruo, Ricardo. Valía la pena luchar por él. Él la miró, bebiendo cada detalle de su rostro, la fuerza en su mandíbula, la suavidad de sus labios, la luz en sus ojos. El deseo que había sentido por ella, reprimido, sublimado en la lucha por su supervivencia, regresó con la fuerza de una inundación. Quédate conmigo esta noche, Sofía, susurró. No era una pregunta. Era una súplica. No como mi enfermera. Solo, quédate conmigo. Ella levantó la cabeza y sus ojos buscaron los suyos. Vio la vulnerabilidad, el anhelo. Vio al hombre, no al paciente. Y en sus ojos, él vio la misma necesidad, el mismo deseo. Siempre, respondió ella. Se inclinó y lo besó. Esta vez, no fue un beso robado ni desesperado. Fue un beso lento, profundo, una exploración. Sabía a lágrimas, a victoria y a un futuro incierto. Cuando se separaron, Ricardo le acarició la mejilla. No puedo llevarte a la cama. No puedo bailar contigo, ni arrodillarme para proponerte matrimonio. Hay tantas cosas que no puedo hacer. Su voz se quebró, la dura realidad de su condición empañando el momento perfecto. Sofía puso un dedo en sus labios para silenciarlo.
Entonces enséñame lo que sí puedes hacer, susurró ella, su voz un terciopelo sensual que le recorrió la espina dorsal. Tócame. Muéstrame cómo se siente ser deseada por ti, Ricardo Valderrama. El hombre, no la leyenda. Eso es todo lo que quiero. El permiso, la invitación en sus palabras, encendió un fuego en él. La agarró con su mano izquierda por la nuca y la atrajo de nuevo hacia él, su boca encontrando la suya con una nueva urgencia. La besó con una pasión que era a la vez feroz y tierna. Le exploró el cuello con los labios, sintiendo su pulso acelerado bajo su piel. Ella gimió, un sonido que era música para sus oídos. Sus manos se movieron, ya no torpes, sino impulsadas por el instinto. Le acarició el brazo, el hombro, la curva de su espalda a través de la tela del uniforme. Era una agonía exquisita estar tan limitado, pero también una lección de concentración. Cada centímetro de su piel que podía tocar se convertía en el centro de su universo. Sofía no era pasiva. Sus manos estaban por todas partes sobre él, en su cabello, en su pecho, desabrochando los botones de su camisa. Era como si quisiera sentir al hombre debajo de la armadura. Ricardo, jadeó ella contra su boca. Te he deseado tanto, desde hace tanto tiempo. Sentía que me estaba volviendo loca. No estás loca, respondió él, su voz grave de deseo. Estás, viva. Y me haces sentir, vivo. Por primera vez, en toda mi vida. La guió para que se sentara en su regazo, una intimidad que era a la vez abrumadora y perfectamente natural. Se acurrucó contra él, y él la rodeó con sus brazos, el bueno y el menos bueno, en un abrazo posesivo. Podía sentir cada curva de su cuerpo, el latido de su corazón contra el suyo. La miró, la mujer que lo había visto en su peor momento, que había limpiado su cuerpo roto y ahora lo miraba como si fuera el hombre más fuerte del mundo. Era más de lo que merecía. Era todo lo que siempre había necesitado sin saberlo. Se pasaron horas así, en la quietud de la noche, explorándose mutuamente con besos y caricias que hablaban de un anhelo mucho más profundo que el simple deseo físico. Era una comunión de almas, una celebración de la supervivencia. Por primera vez en meses, Ricardo se sintió completo, no curado, pero completo. El imperio estaba a salvo, pero era ceniza en comparación con el tesoro que tenía en sus brazos. Mientras se entregaban a su recién descubierta pasión, lejos de allí, en la suite de un hotel de lujo, Isabella Montenegro hacía una llamada. Su rostro, manchado de rímel, estaba contraído por el odio. Sí, soy yo, dijo al teléfono. Quiero que lo hagas. No, el dinero no es un problema. Quiero que averigües todo sobre ella. Sofía Castillo. De dónde viene, quién es su familia, sus debilidades, cada pequeño y sucio secreto. Hizo una pausa, escuchando. No, no la quiero fuera del camino. Quiero arruinarla. Quiero que él la vea destrozada, suplicando. Quiero quitarle lo único que le importa ahora, de la misma forma que él me lo quitó todo a mí. Quiero que sufra. La tormenta por el control de la compañía había pasado. Pero una mucho más oscura, personal y peligrosa, apenas comenzaba a gestarse en el horizonte. Y su objetivo no era Ricardo Valderrama, sino la mujer que se había convertido en su mundo. Los meses que siguieron a la victoria en la sala de juntas fueron como el primer sorbo de agua fresca después de cruzar un desierto. La relación entre Ricardo y Sofía floreció en la privacidad del ático, lejos de las miradas del mundo. Se despojaron de sus antiguos roles de paciente y enfermera para explorar el nuevo y excitante territorio de ser, simplemente, Ricardo y Sofía. La dinámica era un baile delicado y hermoso. Él, que había gobernado un imperio con puño de hierro, ahora aprendía a navegar por un mundo de vulnerabilidad. Ella, que había dedicado su vida a cuidar de los demás, ahora aprendía a dejarse cuidar. Las mañanas comenzaban no con una rutina clínica, sino con besos robados. Él se despertaba a menudo antes que ella, solo para observarla dormir, el rostro sereno a la luz del amanecer, y se maravillaba de cómo esa mujer de apariencia tan frágil poseía la fuerza de un ejército. Cuando ella abría los ojos, él la saludaba con una sonrisa que ya no era torcida ni amarga, sino genuina.
Buenos días, mi enfermera mandona, le susurraba, su voz aún ronca por el sueño. Buenos días, mi paciente imposible, respondía ella, inclinándose para darle un beso lento y profundo. Anoche te quejabas mucho de un dolor en el hombro. Creo que necesitarás una terapia de besos intensiva para solucionarlo. Su día a día se llenó de un romance juguetón y profundamente íntimo. Él la veía trabajar desde su silla de ruedas mientras ella hablaba con contratistas y diseñadores para remodelar una parte del ático, convirtiendo una sala de trofeos polvorienta en un luminoso estudio de arte para ella. Lleno de lienzos y pinturas, una pasión que ella le había confesado en voz baja una noche. Él la desafiaba en ajedrez, un juego que ejercitaba su mente y les permitía enfrascarse en batallas de ingenio llenas de coqueteos y apuestas tontas. El perdedor, que solía ser él, tenía que concederle a ella un deseo. Muy bien, has ganado otra vez, decía él, fingiendo estar malhumorado. ¿Qué quiere la reina esta vez? Quiero que me cuentes una historia, respondía ella, acurrucándose en su regazo, una posición que se había vuelto su lugar favorito en el mundo. Una historia de cuando eras niño, antes de que decidieras que conquistar el mundo era más importante que ser feliz. Y él lo hacía. Le contaba sobre veranos en la casa del lago de su abuelo, sobre cómo había aprendido a navegar, sobre su primer y desastroso intento de construir una casa en un árbol. Con cada historia, le entregaba un pedazo de su alma, piezas que había mantenido bajo llave incluso de sí mismo. La intimidad física entre ellos era un viaje de descubrimiento. Ricardo luchaba contra las limitaciones de su cuerpo, pero Sofía le enseñó que el deseo y la pasión no residían en la mecánica del movimiento, sino en la conexión, en la intención. Le enseñó a explorar con sus manos, su boca, sus palabras. Él, a su vez, la adoraba, memorizando cada curva de su cuerpo, cada sonido que hacía, cada expresión que cruzaba su rostro en los momentos de éxtasis. Eres tan hermosa, le susurró una noche, mientras estaban enredados en las sábanas de su enorme cama, la luz de la luna bañando su piel. Me siento como un hombre nuevo cuando estoy contigo. Un hombre mejor. Siempre fuiste ese hombre, Ricardo, respondió ella, besándole la cicatriz del hombro que le había dejado el accidente. Solo necesitabas que alguien te quitara el polvo. Su recuperación física continuó, impulsada por un nuevo propósito. Ya no luchaba por recuperar su antiguo yo, sino por construir uno nuevo con ella. Un día, después de semanas de práctica extenuante con Miguel y Sofía, logró llevarse una cuchara de sopa a la boca por sí mismo. El movimiento fue tembloroso, derramó un poco en su barbilla, pero lo logró. La sonrisa de Sofía fue tan brillante como el sol. Se lanzó a sus brazos y lo besó apasionadamente, riendo entre besos. Lo hiciste. Lo sabía. Eres el hombre más fuerte del mundo. Y en ese momento, sosteniendo esa simple cuchara, Ricardo se sintió más poderoso que el día que cerró su primer trato de $1.000 millones. Era feliz. Por primera vez en su vida, era genuinamente, profundamente feliz. Pero la felicidad puede ser frágil, y el odio es un veneno persistente. En la sombra, Isabella Montenegro había estado trabajando. Su humillación pública la había consumido, transformando su ambición en una obsesión vengativa. El investigador privado que había contratado era un hombre sin escrúpulos llamado Vargas, experto en desenterrar y fabricar suciedad. Después de semanas de cavar, Vargas encontró una grieta en el pasado aparentemente impecable de Sofía. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico, pero el otro conductor, un joven de familia influyente, había salido indemne y sin cargos. Los padres de Sofía habían quedado con deudas médicas masivas, y la familia del otro conductor se había negado a pagar. Sofía, con solo 19 años, se había visto obligada a vender la casa familiar y a trabajar en 2 empleos mientras estudiaba, apenas sobreviviendo. Uno de esos empleos fue como camarera en un club nocturno de reputación dudosa. Isabella vio su oportunidad. Era la munición perfecta para pintar a Sofía como una arribista con un pasado turbio. Le pagó a Vargas una suma exorbitante para que llevara el plan al siguiente nivel. Vargas sobornó a un ex empleado del club para que declarara falsamente que Sofía hacía favores especiales por dinero extra.
Luego, falsificó registros bancarios para mostrar misteriosos depósitos en una cuenta antigua de Sofía, depósitos que parecían provenir de una empresa afiliada a un competidor directo de Ricardo, creando la ilusión de que había sido una espía corporativa todo el tiempo. La primera salva fue un artículo en un tabloide sensacionalista. La portada mostraba una foto robada de Ricardo y Sofía riendo en su terraza, con un titular a toda página: El ángel caído, la enfermera que sedujo al millonario, cazafortunas con un pasado secreto. El artículo era un tejido de medias verdades y mentiras descaradas, detallando el trabajo de Sofía en el sórdido club nocturno y citando fuentes anónimas que cuestionaban sus motivos. Sofía vio el artículo primero. Ernesto se lo envió por la mañana, con una advertencia. Estaba en su estudio, preparando un café, cuando leyó las palabras. La taza se le cayó de las manos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. El sonido hizo que Ricardo entrara en la habitación en su silla de ruedas motorizada. Sofía, ¿qué pasa?, preguntó, viendo el color desaparecer de su rostro. Ella no podía hablar. Simplemente le entregó el teléfono. Él leyó el artículo, sus ojos oscureciéndose con cada palabra calumniosa. Su primera reacción fue una furia volcánica. Isabella, gruñó. Voy a destruirla. La arrastraré a ella y a este periódico por el barro. Ernesto ya está preparando la demanda. Vio la angustia en el rostro de Sofía y la atrajo hacia él, sentándola en su regazo. La abrazó con fuerza. No dejes que este veneno te toque, mi amor. Es basura. Son las mentiras de una mujer desesperada. Pero el daño ya estaba hecho. Las semillas de la duda, por pequeñas que fueran, a menudo encontraban terreno fértil en la mente de un hombre que había pasado su vida desconfiando de todos. A pesar de su furia, una parte oscura y antigua de Ricardo, la parte que creía que todo el mundo tenía un precio, no pudo evitar que un frío gusano de inquietud se retorciera en su interior. Isabella esperó 2 días para que el escándalo se asentara antes de ejecutar su golpe de gracia. Solicitó una reunión con Ricardo bajo el pretexto de discutir los términos de la disolución de su compromiso. A regañadientes, él aceptó verla, principalmente para tener la satisfacción de enfrentarla. Se encontraron en el estudio de Ricardo, con Sofía ausente en una cita con su fisioterapeuta. Isabella entró, ya no con la arrogancia de antes, sino con una expresión de tristeza fingida. Ricardo, lamento mucho todo esto, comenzó ella. Sé que piensas que estoy detrás de esos artículos, pero no es así. De hecho, vine a advertirte. Cuando empezamos a separarnos, hice que investigaran a la enfermera. Por tu propia protección. Y lo que encontré, es peor de lo que imaginaba. Puso una carpeta de cuero sobre el escritorio de Ricardo. Él la miró con desdén. Ahórrate el teatro, Isabella. Sé que eres tú. Mira dentro, Ricardo, insistió ella, su voz temblando de falsa sinceridad. Por favor. Por el hombre que fuiste una vez, el hombre que no se dejaba engañar por una cara bonita. Impulsado por una curiosidad mórbida y una pizca de esa vieja desconfianza, Ricardo abrió la carpeta. Dentro estaban las pruebas, una declaración jurada del ex empleado del club, los extractos bancarios falsificados que la vinculaban al competidor. Estaba todo ahí, pulcramente presentado, formando una narrativa coherente y condenatoria. Ricardo lo miró fijamente. Su cerebro, entrenado para ver patrones y detectar engaños, vio la lógica superficial de la historia. El club nocturno, la repentina riqueza de ser la amante de un multimillonario, los depósitos bancarios. Todo se alineaba con la forma cínica en que había visto el mundo durante la mayor parte de su vida. La confianza que había construido en Sofía era fuerte, pero se había edificado sobre las ruinas de una fortaleza de paranoia que había tardado 38 años en construirse. Isabella vio la vacilación en sus ojos y supo que había dado en el blanco. Ella jugó contigo, Ricardo. Te encontró en tu momento más débil. Sabía exactamente qué decir, qué hacer. ¿De verdad crees que alguien como ella podría enamorarse de verdad de un hombre en tu condición? Eres su billete de lotería. O peor aún, su misión de espionaje.
La cruel puñalada sobre su condición golpeó un nervio expuesto. La duda, aquel gusano frío, se transformó en un monstruo helado en su estómago. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió y entró Sofía, radiante después de su sesión, con una bolsa de su pastelería favorita en la mano. Hola, cariño, traje, se detuvo en seco al ver a Isabella. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una cautelosa confusión al ver la carpeta en las manos de Ricardo y la expresión tormentosa de su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz baja. Ricardo levantó la vista, sus ojos oscuros e indescifrables. No dijo nada. Simplemente deslizó la carpeta por el escritorio hacia ella. Sofía la abrió. Sus ojos recorrieron las páginas, las mentiras, las acusaciones fabricadas. Con cada palabra que leía, su rostro se volvía más pálido, hasta que fue el color de la cera. Finalmente, levantó la vista hacia Ricardo, sus ojos miel inundados de incredulidad y un dolor tan profundo que le partió el alma. No miró a Isabella, el veneno de la traidora no importaba. Lo único que importaba era la mirada del hombre que amaba. ¿Tú crees esto?, susurró, su voz apenas un hilo de sonido. La habitación se quedó en silencio. Era la pregunta más importante de su vida. El viejo Ricardo, el magnate desconfiado y cínico, luchó contra el nuevo Ricardo, el hombre que había aprendido a amar y confiar. No lo sé, respondió él, y esas 3 palabras fueron más devastadoras que cualquier acusación. El sonido que salió de la garganta de Sofía fue algo entre un sollozo y un jadeo. Dio un paso atrás, como si la hubieran golpeado físicamente. Isabella sonrió, una sonrisa discreta y triunfante. Había ganado. Construí mi vida sobre la honestidad, Ricardo. Es todo lo que he tenido, dijo Sofía, su voz temblando pero ganando una fuerza gélida de pura dignidad. Te di todo de mí. Te mostré mis cicatrices, te ayudé a sanar las tuyas. Te di mi confianza, mi corazón, mi alma. Y a la primera prueba, a la primera mentira de esta mujer, tú dudas. Sacudió la cabeza lentamente, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. No puedo vivir así. No puedo estar con un hombre que, en el fondo, todavía piensa que soy una transacción, un artículo en un libro de contabilidad. El hombre por el que luché habría visto a través de estas mentiras en un segundo. Pero supongo que nunca se fue del todo. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, su espalda recta y su orgullo intacto a pesar del corazón hecho añicos. Sofía, espera, dijo Ricardo, el pánico finalmente rompiendo su estupor helado al verla irse de verdad. Pero ella no se detuvo. Abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de ella. El clic del pestillo resonó en la habitación como un disparo. Ricardo se quedó allí, en su silla de ruedas, sosteniendo un montón de mentiras. Tenía su empresa, su riqueza, su poder. Pero en ese silencio ensordecedor, se dio cuenta de que acababa de perderlo todo. Los días siguientes fueron un infierno. La ausencia de Sofía era una presencia física, un fantasma que ocupaba cada rincón del ático. El silencio era su torturador. Ricardo intentó llamarla, pero su número estaba desconectado. Intentó concentrarse en el trabajo, pero los números y los informes no tenían sentido. Cada pequeña cosa le recordaba a ella, el lienzo vacío en su estudio, el olor de su champú en el baño, la sangría que su libro favorito había dejado en la mesita de noche. El arrepentimiento era un veneno lento y corrosivo. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? ¿Cómo pudo haber dejado que las mentiras de Isabella pesaran más que los meses de dedicación, amor y honestidad de Sofía? Había visto la verdad en sus ojos cada día y, sin embargo, en el momento crucial, había dudado. Su orgullo, su viejo y ciego orgullo, lo había traicionado. Una tarde, una semana después de que ella se fuera, estaba mirando por la ventana, viendo el atardecer teñir la ciudad de naranja y púrpura, cuando Ernesto entró. La encontré, dijo el abogado en voz baja. Está en su ciudad natal. Alquiló un pequeño apartamento encima de la antigua biblioteca. Parece que está ayudando allí como voluntaria. La imagen de Sofía, lejos de todo el lujo, encontrando consuelo entre libros y tranquilidad, le retorció las entrañas.
Era pura. Y él la había ensuciado con su sospecha. Y hay algo más, continuó Ernesto, dejando una nueva carpeta sobre el escritorio. Hice lo que me pediste. Investigué a fondo las pruebas de Isabella. Dentro de la carpeta estaba la verdad irrefutable. Un informe que rastreaba los pagos de Isabella al investigador Vargas. La confesión grabada del ex empleado del club admitiendo que le pagaron por mentir. El análisis forense que demostraba que los extractos bancarios eran falsificaciones burdas. Estaba todo allí, en blanco y negro. La prueba de su inocencia y la prueba de la estupidez de Ricardo. Gracias, Ernesto, dijo Ricardo en voz baja, sin apartar la vista del horizonte. Prepara mi coche. Nos vamos de viaje. El pueblo de Sofía era como retroceder en el tiempo. Calles tranquilas, casas con porches y una plaza central con un viejo kiosco de música. Ricardo se sintió como un intruso con su lujoso coche negro adaptado y sus guardaespaldas. Dejó que Ernesto lo llevara en su silla hasta la antigua biblioteca. La encontró en la sección infantil, sentada en una pequeña silla, leyéndole un cuento a un grupo de niños que la miraban embelesados. Se veía, en paz. Pero también había una tristeza en sus ojos que no estaba antes, una luz que él mismo había extinguido. Esperó a que terminara. Cuando los niños se dispersaron, ella levantó la vista y lo vio. Su rostro se convirtió en una máscara de sorpresa, luego de dolor. Se puso de pie. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó, su voz desprovista de emoción. Él avanzó hacia ella. Se sintió más desnudo y expuesto que nunca. He venido a suplicar, dijo, su propia voz quebrada. He venido a arrastrarme, si es necesario. A decirte que soy un idiota. Un imbécil arrogante y ciego que no merece ni la sombra que proyectas. Le tendió la carpeta con la verdad. Leí las mentiras de Isabella, Sofía. Pero lo peor no es que ella mintiera. Lo peor es que por un segundo, un solo y horrible segundo, dejé que una vida de cinismo borrara meses de verdad. No dudé de las pruebas, dudé de ti. Y ese fue el mayor error de mi vida. Sofía tomó la carpeta, pero no la abrió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos buscaron los suyos, buscando algo más que una disculpa. Las palabras son fáciles, Ricardo. Lo sé, dijo él, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces deja que te lo demuestre. No con dinero ni con promesas. Déjame demostrártelo cada día por el resto de mi vida. Déjame volver a ganarme tu confianza, 1 milímetro a la vez. No puedo vivir sin ti, Sofía. La empresa no es nada. El dinero no es nada. El mundo no es nada si tú no estás en él. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi corazón. Y yo lo rompí. El silencio se extendió entre ellos. Podía oír el tic-tac de un viejo reloj en la pared. Finalmente, Sofía habló, su voz un susurro. ¿Y qué pasará la próxima vez que alguien siembre una duda? ¿La próxima vez que tu viejo yo decida asomar la cabeza? La próxima vez, dijo Ricardo con una certeza absoluta, miraré tus ojos y recordaré que la única verdad que importa vive en ellos. Te elegiré a ti. Siempre te elegiré a ti. Avanzó otro poco hasta que sus rodillas estuvieron casi tocando las suyas. Extendió su mano, la temblorosa mano derecha, la que ella le había enseñado a mover de nuevo, y esperó. Sofía lo miró, a él, a su mano, a su corazón expuesto en sus ojos. Vio el arrepentimiento, la sinceridad, el hombre que había aprendido a amar, luchando por volver a la luz. Lentamente, levantó su propia mano y la puso en la de él. Tendrás que trabajar muy duro, Ricardo Valderrama, dijo, una pequeña y temblorosa sonrisa apareciendo en sus labios. Una inmensa ola de alivio lo inundó. Apretó su mano con toda la fuerza que tenía. Para ti, susurró, escalaría montañas. 2 años después, la Fundación Valderrama Castillo celebró la inauguración de una clínica pediátrica gratuita en el centro del pueblo natal de Sofía. Era una instalación moderna y luminosa, y Sofía, como su directora, irradiaba una felicidad tranquila y segura.
Ricardo estaba a su lado, sosteniendo en sus brazos a un bebé de 6 meses con los ojos color miel de su madre y el pelo oscuro y rebelde de su padre. Lo habían llamado Mateo. La vida de Ricardo no era como antes del accidente. Pasaba la mayor parte de sus días en su silla, pero su fuerza había aumentado. Ahora podía permanecer de pie con ayuda de aparatos ortopédicos durante varios minutos, minutos que pasaba abrazando a su esposa o meciendo a su hijo. Dirigía su empresa con una nueva sabiduría, valorando a sus empleados por encima de los márgenes de beneficio, y era un líder más respetado y querido que nunca. Isabella, tras un escándalo aún mayor cuando se expuso su conspiración, se había convertido en una paria social y se había marchado del país. Pero para Ricardo y Sofía, ella era solo un recuerdo lejano. Esa tarde, mientras observaban el sol ponerse sobre la pequeña ciudad, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Ricardo. «Es perfecto», dijo. Él miró a su hijo, que dormitaba pacíficamente en sus brazos, y luego a la mujer que había reconstruido su mundo. «Sí», dijo, su voz ahogada por una emoción que ya no temía mostrar. «Lo es». La dejó ir por una duda, por un orgullo ciego que resurgió de sus cenizas, creyendo que protegerse de un posible dolor era lo único que importaba. Pero cuando sintió el vacío de su ausencia, una parálisis del alma mucho peor que la de su cuerpo, el arrepentimiento y la verdad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en imperios ni en fortunas, sino en la confianza, el perdón y el amor incondicional que nos atrevemos a dar y a recibir. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.